Muy buenas noches, mi nombre es Orlando de González. El grupo de nosotros está conformado en el grupo B3 por Charin Milady González Arturtúa, Eduardo Emilio Llanes Celedón, Salvador Fernández Ojeda Cortés y por mi persona. Nosotros nos compete realizar una exposición sobre el resumen de la parte uno del capítulo uno y posteriormente la exposición de los cuatro ejercicios que elige el profesor, el cual va a ser en este caso va a exponer mi compañero Eduardo Llanes. En el capítulo uno se habla sobre los conceptos fundamentales como tal de los líquidos, como tal la presión, la cual está en el sistema internacional en pascales, la cual es una unidad de medida que es el resultado de la fuerza distribuida en un área determinada, ¿sí? También debemos tener en cuenta que hay dos sistemas de unidades universales, los cuales nos permiten hacer una equivalencia en medidas, ya sea que se trabaje en un sistema o en otro. Uno es más comercial que el otro, ¿sí? El sistema internacional es el que asume todos los países y el sistema inglés es usualmente por Estados Unidos. Ahora, en el resumen del capítulo uno se habla sobre las propiedades de los fluidos, ¿sí? Los fluidos que son, digamos, sustancias que se permiten moldear o tomar la forma del recipiente que las contiene, ¿sí? En este caso, líquidos y gases son dos tipos de fluidos, los cuales tienen sus diferencias. ¿En qué radican sus diferencias? El líquido como tal, sí tiene un volumen definido, que es el cual tiene una propiedad incompresible, o sea, no sufre alteración su volumen al ser comprimido. Mientras tanto, los gases sí son compresibles, o sea, sí puede sufrir una alteración debido a su nivel de presión. ¿Cómo se puede llegar a ese nivel de presión? Puede ser por sobrecalentamiento, o sea, hace una expansión como tal de las moléculas del gas, o un congelamiento, lo cual hace contraer el gas y particularmente se convierte en un elemento sólido. Ahora, aquí tenemos las tablas donde, digamos, nos dan unas pequeñas convenciones de lo que es digamos, las medidas o valores de, digamos, las unidades en sistema internacional y sistema inglés. Como lo dije anteriormente, el sistema internacional es el que a través del tiempo la ciencia ha asumido como una norma universal o un sistema universal para que todos los países entendamos los cálculos como tal que nosotros realizamos. El sistema inglés es asumido en este caso por Estados Unidos. Tiene sus equivalencias. Por ejemplo, la longitud en el sistema internacional se trabaja en metro, mientras que la longitud en el sistema inglés se trabaja en pies, ¿sí? También tenemos como masa al kilogramo en el sistema internacional, mientras que en el sistema inglés tenemos la libra, ¿sí? Es algo a tener en cuenta. Cuando nosotros realizamos un cálculo en sistema internacional y tenemos que tener presente, digamos, o en nuestro cálculo debemos tener presente una medida que está en el sistema inglés, no podemos hacerlo directamente, tenemos que hacer un proceso de conversión de medidas, el cual no, lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? En cada uno de los ejercicios que se realizaron en el taller, en la parte 2 que se explica pues posteriormente a en los videos. La densidad es la unidad de medida o la cantidad de masa distribuida sobre un volumen. Esta tenemos que tener en cuenta que la masa es aquella que no es influenciada por la aceleración o por la fuerza gravitacional. Tengamos en cuenta, el peso se mide en newtons y es el resultado de aplicar una masa
o sea, una masa por una aceleración, ¿sí? La multiplicamos por una aceleración, o aplicamos una aceleración, la cual, digamos, un objeto de 50 kilogramos, le aplicamos una aceleración, o sea, una fuerza de gravedad de 9,8 y obtenemos un resultado. En este caso sería 490 newtons, porque la unidad es en newtons cuando hablamos de peso, pero en este caso la densidad es simplemente kilogramos sobre metro, metro cúbico o sobre centímetro cúbico, todo depende de la unidad de medidas, pero siempre es masa sobre volumen. Como lo dije anteriormente, aquí ya tenemos el peso específico, que es igual al peso sobre volumen, el cual es la cantidad, digamos, del peso distribuida en un volumen específico. Esta unidad se puede medir en libras por pie cúbico o en newtons por metro cúbico, ¿sí? Eh, ¿Qué debemos tener en cuenta? Las dos tienen diferencias, como ya lo dije. El, la densidad está en kilogramos sobre metro cúbico y peso específico está en newtons sobre metro cúbico o en libras por pie cúbico, ¿sí? Aquí tenemos la gravedad específica, un ejemplo de gravedad específica para que podamos entenderlo. La gravedad específica es la unidad de medida adimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene valor, que es el resultado de la división de la densidad del objeto entre la densidad del agua, que es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico o eh, eh, un, o 1000 gramos sobre centímetro cúbico. Para nuestro ejemplo de aplicación vamos a tomar un cubo que tiene una densidad de 638 kilogramos sobre metro cúbico y en este caso no lo vamos a hundir o vamos a permitir que se hunda en agua, sino en aceite. El aceite tiene una densidad de 850 kilogramos sobre metro cúbico. El resultado de esta relación de gravedad específica es 0,75. O sea, ¿con esto qué quiere decir? Que el 75% del volumen de ese cubo está, eh, está por debajo de la superficie del aceite. Quiere decir que el otro 25% está sobre la superficie. ¿Listo? Si digamos tenemos una relación superior a 1 en la gravedad específica, tenemos una relación superior a 1, superior a 1, quiere decir que todo el elemento fue cubierto por el fluido. Si es menor, quiere decir que ese porcentaje flota, como lo dice aquí la imagen. También se hace una introducción a lo que es la tensión superficial y digamos una explicación de cómo se debe ver esto. La tensión superficial no es nada más que digamos, la aplicación de las fuerzas intermoleculares, digamos, de lo que es un líquido. Ejemplo, las moléculas, digamos, en la superficie del agua no son las mismas que, digamos, en el resto de su composición, en el resto de su espacio de líquido. ¿Por qué? Porque resulta que cuando está en la superficie, las, eh, las moléculas sienten atracción por las moléculas que están a los laterales y en las de abajo, mientras que las que están en el centro del líquido, en altura, percepción de altura, están atraídas en todos los sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Esto crea una reducción del área superficial, digamos, cuando digamos el líquido no está tan tenso. Entonces digamos que en este caso un zancudo puede posarse sobre el agua, ya que la tensión que aplica su peso no supera la tensión superficial del agua. ¿Cómo se puede eliminar esta tensión? Esta tensión
superficial, podemos aplicar un detergente, ya que elimina la tensión como tal del agua. Podemos elevar la temperatura del agua, lo cual permitirá que las moléculas se comiencen a mover o comiencen a, digamos, de cierto modo, excitar su dinámica y permita que, digamos, la fuerza como tal se reduzca, no llega a cero, sino que ya se haga una diferencia y ya sea tomada por el líquido o pues ya se hunda como tal el objeto, el animal que está en su superficie. Bueno, continuamos el desarrollo de este taller con la explicación de los ejercicios asignados. El primer ejercicio asignado es convertir una longitud de 25.3 pies a metros. Para desarrollar este ejercicio tenemos en cuenta las primeras consideraciones. Un pie equivale a 12 pulgadas y una pulgada a 2.54 centímetros. De igual forma, un metro a 100 centímetros. Teniendo esto en cuenta, tomamos los 25.3 pies y hacemos las conversiones por cada una de las unidades. Entonces tenemos primero los 12 pulgadas que equivalen a un pie, aquí cancelamos los pies. Después tenemos los 2.54 centímetros que equivalen a una pulgada, que nos permite cancelar las pulgadas. Y posteriormente un metro que equivale a 100 centímetros, que nos permite cancelar los centímetros. Con esto tenemos un resultado de 7.71144 metros. Continuando con nuestro siguiente ejercicio 1.22. Leyendo el enunciado, se debe caer un objeto desde una altura de 13 metros, despreciando la resistencia del aire. La pregunta, ¿cuánto tiempo le tomará al cuerpo tocar tierra? Utilice la gravedad como constante de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Tomando en cuenta la fórmula de movimiento acelerado, donde h, o la altura, es igual a la velocidad inicial por t, más la gravedad por t al cuadrado sobre 2, aquí, como parte del reposo, se deja caer, la velocidad inicial sería 0. Y tendríamos aquí la posibilidad de despejar el t cuadrado. El t cuadrado sería igual a 2 veces por la altura entre la gravedad. Y finalmente, despejando el cuadrado del tiempo, sería la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. De esta forma, reemplazamos los datos. Sería 2 veces la altura, que son los 13 metros indicados en el ejercicio, sobre la gravedad que se utiliza la constante de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. De esta forma tenemos como respuesta 1.63 segundos. Continuando con el ejercicio 1.23, si un cuerpo se mueve a 3.2 kilómetros en 4.7 minutos con una aceleración constante, calcula la aceleración en pies sobre segundo cuadrado. Teniendo en cuenta, primero la aceleración cuando un objeto parte de reposo puede calcularse utilizando la siguiente fórmula de movimiento acelerado, que es igual a la distancia igual a la posición inicial más la velocidad inicial por t más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Teniendo en cuenta que parte de reposo y una posición inicial 0, las primeras dos partes de la fórmula pueden ser canceladas a 0 y nos quedaría aquí la posibilidad de despejar aceleración. Aceleración sería igual a 2 veces la distancia sobre tiempo al cuadrado. En el ejercicio entonces conocemos que la distancia recorrida x es de 3.2 kilómetros y el tiempo t es de 4.7 minutos. Para finalmente desarrollar el ejercicio tenemos en cuenta que un kilómetro es igual a 1000 metros, un pie es igual a 0.3048 metros y un minuto igual a 60 segundos. Utilizando la fórmula que determinamos, que es 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado, reemplazamos los valores, los 3.2 kilómetros y el 4.7 minutos al cuadrado. Teniendo en cuenta esto, para transformar los kilómetros a metros, multiplicamos por 1000 o 10 a la 3 metros. Y para convertir los metros a pie, dividimos entre 0.3048 metros. Y finalmente, para poder convertir los minutos cuadrados a segundos cuadrados, un minuto representa 60 segundos,
representamos aquí 60 segundos al cuadrado, lo que equivaldría a un minuto cuadrado. Y aquí podríamos cancelar los minutos cuadrados. Finalmente tenemos como respuesta 0.264 pies sobre segundos cuadrados. Y finalmente tenemos este ejercicio, el 1.37, que nos indica calcular la velocidad en pies sobre segundo de un objeto que es de 30 libras si tiene una energía cinética de 10 pies por libra. Teniendo en cuenta los datos expresados los 30 libras, entonces nos están dando la representación en peso. Podemos utilizar la fórmula general para la energía cinética, que está relacionada con la velocidad mediante la siguiente expresión, que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Teniendo en cuenta que el peso es igual a masa por gravedad, podemos despejar la masa, teniendo que es igual al peso sobre la gravedad. Esta aclaración, esta fórmula la podemos reemplazar sobre nuestra fórmula de energía cinética y tendríamos que es igual a un medio por peso sobre gravedad por velocidad al cuadrado. Y de esta forma podremos despejar velocidad, que sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la energía cinética sobre el peso. Antes de resolver el ejercicio, la aceleración de la gravedad debe ser expresada en pies sobre segundo cuadrado. Conocemos que la gravedad son 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos que un metro equivale a 3.2808399 pies. Hacemos esta conversión para pasar de metros sobre segundo cuadrado a pies sobre segundo cuadrado. Hacemos la respectiva multiplicación y obtenemos 32.1850, que es aproximadamente a 32.2. Teniendo esto en cuenta, utilizamos la fórmula de velocidad hallada y hacemos los reemplazos de los datos entregados. Entonces tenemos que sería 2 veces la aceleración, que son 32.2 pies sobre segundo cuadrado, que esto lo determinamos, por 10 libras pie entre los 30 libras que nos dan de peso. Esto nos da como resultado 4.63 pies sobre segundos. Muchas gracias. Con esto terminamos nuestra presentación del taller número 1.